Bueno, decíamos que estos tres planos que formaban entre sí 90 grados es lo que se llama, ¿alguien sabe el nombre de tres planos que se cortan ortogonalmente, como los planos cartesianos coordenados? El triedro, trirrectángulo, ¿vale? Porque tiene tres ángulos de 90. Bueno, pues decíamos que una vez que girábamos esto, teníamos los tres ya coplanarios y entonces lo disponíamos así. Marcábamos la línea de tierra y teníamos las vistas. Si había aquí una claraboya, si es circular aquí aparecerá elíptica, eso habrá que calcularlo más adelante, ¿no? Si aquí había una ventana habrá que calcular sus dimensiones, etc. Pero ahora queremos pasar esto a perspectiva, ¿no? Porque tenéis que hacer bocetos de interiores. Bueno, pues la perspectiva de esto, fijaros que entonces lo mejor es que coja la planta y la gire ligeramente, ¿no? Ya tengo ahí lo que podría ser la planta de la casa. Recordad, planta, alzado, perfil. Ahora la desplazo en una dirección y ya tengo el cubo, ¿vale? O sea, basta con coger cualquier plano y desplazarlo, sin más. O sea, eso quiere decir que si yo de repente tengo esta casa, que tiene esta forma, bastante rara, pero bueno, pues calco el plano y lo desplazo hacia la dirección de abajo, exactamente lo mismo, ¿no? Y ya tengo ahí, al unir esto con verticales, la representación en 3D. ¿Alguien sabe cómo se llama esta perspectiva? Perspectiva militar, vale. Es muy fácil para hacer bocetos, porque aquí, si os fijáis, está todo en verdadera forma. O sea, todo esto en planta está en verdadera forma. Si aquí tengo una mesa, es rectangular, pues ahí aparece rectangular. ¿Qué pasa? Que aquí tengo que coger, para que resulte real, la mitad de las medidas, ¿vale? Entonces, aquí en el cubo, de repente esto medía 2, aquí mide 1, entonces ya sé que la reducción sobre el eje Z es la mitad, ¿vale? Un medio, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la representación del cubo. Si esto de repente mide esto, cojo también la mitad, lo coloco aquí y ya tengo en militar la representación en la perspectiva de esa casa, ¿vale? La puerta cojo su anchura real, que es esta, y cojo la mitad de la altura hasta aquí y la coloco aquí. Y quien dice la mitad, 2/3 o lo que queráis, o sea, esto cada uno coge lo que quiere, ¿vale? Otro ángulo que habría que representar, por ejemplo, es este, ¿no? Porque lo puedo girar. Bueno, pues ahí tenéis ya una perspectiva muy buena para hacer desde arriba y para representar, por ejemplo, detalles como, en este faltaba la claraboya, que habrá que calcular que es una elipse. Todo eso lo vamos a calcular, pero eso es dibujo técnico, ¿no? Ahora bien, yo quiero representar la fachada con más precisión. Entonces, en vez de hacer en una dirección hacia abajo, pues lo hago hacia un lateral, el que quiera. Si quiero así o si quiero representar este tejado, lo hago en esta dirección. Bueno, pues esta, ¿alguien sabe cómo se llama esta perspectiva? Bajo aquí una vertical y sigo esta dirección. Fijaros que todas siguen la misma dirección. Aquí estaría un eje cartesiano, aquí estaría el otro y aquí detrás estaría el último, ¿no? Z y X. Bueno, ¿alguien sabe el nombre? Perspectiva caballera, ¿vale? Entonces, en la caballera, fijaros que me he aprovechado de una cara frontal. Cuando quiero dibujar con toda precisión en un boceto, pues las caras que están frontales, pues caballera, ¿no? ¿Qué tengo? Que aplicar aquí una reducción. Si he cogido, por ejemplo, 3/5, o sea, he cogido aquí 3 partes de 5, ya sabéis cómo se hace eso, pues pongo factor de reducción sobre el eje X, reducción sobre X, 3/5, ¿vale? Y luego tengo que poner la escala de la casa. Si esto, por ejemplo, es 2 centímetros y mide 2 metros, ya sabéis que es escala 1/100, ¿vale? Por poner un ejemplo. Si quiero hacer el coche en caballera, pues bueno, en esa dirección, en una cualquiera, lo desplazo y ya tengo la perspectiva del coche, ¿no? Lógicamente un coche está lleno de curvas, esto no me va a valer, ¿no? Pero bueno, digamos que es la caja para ahora empezar a cuadrar ahí los detalles, ya que esto debe ser curvo, todo debe tener curvatura para que ese coche sea aerodinámico, ¿no? Pero si no, un coche lleno de aristas no funciona, vamos, tiene ruidos aerodinámicos, gasta mucha más gasolina, ¿no? Pero bueno, esa sería la caballera. Sigue esta dirección, ¿no? Y obtengo así rápidamente una perspectiva caballera y tengo que marcar el ángulo, ¿no? En este caso se viene marcando normalmente este ángulo, ¿vale? En este caso sería unos 60, ¿vale? O sea que es otra de las cuestiones que se marcan, ¿no? Entonces ya sabemos bocetar en perspectiva militar, en perspectiva caballera, ¿no? Podríamos hacerlo en cónica, pero claro, hacer en perspectiva cónica querría decir que la casa va a tener puntos de fuga, es lo que el ojo ve, y es bastante más complicado hacer esto, ¿no? Esto también va hacia allá, y estas dos líneas se cortarán aquí, ¿vale?
Bueno, esa sería una perspectiva cónica y estas dos aquí abajo. Y como tienen la misma pendiente, a igual profundidad, ¿no? Y esto es cónica oblicua, ¿no? Se suele hacer en dibujo artístico porque es lo que reconoce la cámara, lo que el ojo ve con aproximación, ¿no? Pero en un boceto no vais a hacer esto, no vais a estar haciendo las fugas continuamente, ¿no? Y por último tenemos otra perspectiva que venimos utilizando, hay otras muchas, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ellas. Hay las del sistema acotado, las que se utilizan en topografía, las perspectivas curvilínea. Fijaros que aquí una cara aparece en verdadera forma, la vista desde arriba, esta la frontal, esta ninguna, y dentro de esta hay hay muchas variantes, y vamos a coger por último esta, para hacer el cubo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Exacto, asonometría isométrica, ¿no? Fijaros que las tres caras aparecen igual y habría que calcular una reducción. Aquí la reducción puse 1/2 y aquí, pues no sé si dije, bueno, puse 3/5. Aquí ya hay que calcularla. Lo que pasa que como todas se reducen lo mismo, pues en la isometría puedo utilizarla aleatoriamente. Y sé que siempre va a estar bien. O sea, esto es un cubo en asonometría isométrica, ¿vale? Pero si yo el cubo lo giro y lo coloco, por ejemplo, así, ahora aquí sí que ya tengo que calcular porque las caras son distintas, ¿no? Alguien se habrá dado cuenta que los bocetos que hagáis en estas tres perspectivas van a tener siempre las aristas siempre paralelas, ¿no? Decimos en matemática, en geometría, que es un invariante proyectivo, algo que es invariable por proyección, ¿no? Como veis aquí y como veis aquí. En este caso, las paralelas no son invariables, ¿no? O sea que en realidad las paralelas se pierden, son concurrentes en un punto, ¿no? Vale. Entonces, un invariante proyectivo de las proyecciones ortogonales pueden ser oblicuas como estas u ortogonales como esta. Estas son asonometrías porque utilizan ejes, axo viene de eje, ¿no? Aquí tendríamos los tres ejes cartesianos. Como veis, X, Y está en verdadera forma y Z es donde se aplica la reducción, ¿vale? Pero en esto no, aquí ya hay reducciones por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos asonometrías. Cuando utilicéis paralelas, recomiendo para hacer bocetos, vais a una casa, tenéis que hacer un boceto, rápidamente es muy fácil hacer esto. Ahora empecéis a marcar las líneas visibles, hacéis los detalles, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque de la planta la vais a sacar rápidamente, empecéis a marcar todo. Entonces, perspectivas asonométricas para hacer bocetos y perspectivas cónicas ya cuando queráis hacer algo realista, si queréis hacerlo, ¿no? Vale. Bueno, pues ese sería una forma de empezar a bocetar. No olvidéis de consignar la escala, que en este caso cogéis la escala que corresponde a este alzado, ¿no? En este caso la que corresponde a esta planta, ¿no? Aquí no tenéis opción, aunque podríais coger la escala, por ejemplo, de un segmento, ¿no? Aunque no tendría sentido. Y luego en este la escala ya va a ser algo complicado para calcular, pero en estos dos inmediatos, ¿no?